Hola Néstor, ¿me escuchás? Hola Néstor, ¿me escuchás? Hola, ahora sí. Hola Néstor, ¿cómo te va? Te pido mil Bien. disculpas, vos sabés que se me había desconfigurado el Zoom, no lo podía volver a configurar. No pasa nada. Ya arrancamos. Bueno, no, Un no, listo, segundo. menos mal que lo Doctor, pude hacer tarde, pero por lo menos lo pudimos abrir. Te mando un Bárbaro. abrazo, ahí te paso de anfitrión, gracias. Igualmente, gracias a vos. Chau. Un No, a vos. minuto, un minuto, chicos, ya arrancamos. seguimos bancando esa foto tomando whisky igual, ¿eh? Capo. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Les voy a pedir, les voy a pedir a todos, por favor, que prendan las cámaras, abran los micrófonos, así conversamos un poquito y arrancamos. Bien, espero que sepan disculpar la demora, pero bueno, escucharon que se debió un problema técnico, así que vamos a tratar de comprimir todo lo posible para tratar de tratar todos los temas que podamos abordar. En primer lugar, les pido disculpas el martes pasado por haber tenido que cambiar con CIMAS, como habíamos acordado que iba a tener la clase yo, pero bueno, tuve un inconveniente familiar que no pude solucionar a tiempo. Así que vamos a tener clases hoy y el martes que viene. Vamos a tratar de abordar temas, ¿sí? Disculpe, yo estoy con el paquete de datos del teléfono, con lo cual si pongo la cámara se me corta todo. Tengo problemas de internet acá en casa y estoy esperando que me venga el técnico mañana, me dijeron que venían para arreglar. Está bien, tener el teléfono, el micrófono abierto para, mientras no interfieran los ruidos con la clase, tengan el micrófono abierto para participar y demás. En primer lugar, entonces, vamos a cumplir lo que habíamos dicho. ¿Tienen preguntas para hacer con relación al delito de aborto? Así damos por cerrado ese delito y pasamos al siguiente. Solamente les quiero agregar que conforme no me acuerdo quién era, si era Alicia, quién era, una de sus compañeras me había advertido muy oportunamente que el término integral que acompaña a salud había sido observado y efectivamente está observado, ¿sí? no forma parte del texto legal. ¿Sí? Gracias. Por lo tanto Gracias. es salud. Si ustedes quieren para redondear, y mientras ustedes me dicen a ver qué dudas pueden tener, yo les preparé, como para redondear todo lo que vimos la clase pasada, unos puntos para que queden claros cuáles son los temas que aborda la nueva ley de aborto. Y se los esquematicé, se los voy a tratar de enumerar en puntos para que ustedes logren captar de qué se trata la reforma con puntualidad, concretamente. En primer lugar, la ley 27610, que estamos analizando, establece, primero, que toda persona pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, que se denomina IVE, hasta la semana 14 inclusive de gestación, y la práctica debe ser realizada en el plazo máximo de 10 días desde su requerimiento. Esto es un recaudo legal que no es observable por los médicos ni por nadie, como vimos la vez pasada. Es a partir del momento del requerimiento, 10 días como máximo. En ese lugar, en otro lugar en que la deriven,
pero siempre a requerimiento, con las condiciones que ya vimos, de la persona gestante. Y hasta la semana 14 inclusive. Después tiene otro tratamiento. Segundo, pasada la semana 14 de gestación se podrá acceder al IVE si el embarazo fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante. Como se sacó el término integral y el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud hoy en día es el estado de perfecto y completo bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad, en principio habría que interpretar que lo que está regulando acá el legislador es el tradicional aborto terapéutico, cuando el aborto es la única posibilidad de evitar ese serio riesgo en la vida o salud de la madre. Lo que sí me permito adelantar, antes de que lo cuestionen con razón ustedes, es que esto va a dar lugar a controversias, porque al estar comprendido en el concepto de salud del perfecto bienestar social, una de ustedes, no me acuerdo quién, la clase pasada me advertía que después de la semana 14 puede presentarse la persona gestante y requerir el aborto, argumentando una conflictividad social que va a impedir que pueda desarrollar el embarazo con naturalidad o tener y después criar el hijo con dificultad alguna, y esto va a ser susceptible de interpretación. Sobre esto se va a ir expidiendo, lamentablemente no lo dice la ley, así que se va a ir expidiendo la jurisprudencia y la doctrina al respecto. Por mi parte creo que lo conveniente sería entender que la ley dice que el aborto permitido es el aborto producto cuyo embarazo provenga de una violación o el aborto terapéutico, cuando la vida o la salud de la madre no se puedan salvar por otro medio menos lesivo que no sea el aborto. Punto 3. Previa a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. Este es un requisito ineludible. Ya vimos la clase pasada que este requisito lo puede prestar libremente la persona gestante que tenga más de 16 años de edad o la persona incapaz a través de sus representantes legales. Los profesionales de la salud, como vimos, tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia y deberán realizar la derivación del paciente para que sea atendido por otro profesional sin dilaciones, teniendo en cuenta el plazo de los 10 días. Y también teniendo en cuenta que en caso de que este plazo corra riesgos y el embarazo corra riesgos, la objeción de conciencia es un derecho que cede frente al derecho a abortar por parte de la persona gestante. La prioridad de bienes jurídicos siempre es, en estos casos, elegida por el legislador y es preponderante el derecho al aborto antes que la objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona gestante va a requerir el aborto dentro de las 14 semanas a un establecimiento médico y en ese lugar el médico que la atiende alega objeción de conciencia, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Uno, que esa objeción de conciencia no sea para ese caso en particular, que sea el criterio que sostenga ese médico en todos los ámbitos en los que se desenvuelve. Y segundo, que la derive en un plazo razonable. Si la derivación puede llevar como consecuencia el riesgo en la salud o la vida de esa persona gestante, o prorrogar la semana 14 para que se dificulte el acceso al aborto voluntario, en ese caso cede el derecho de la objeción de conciencia. Punto 7. Sí. Si yo logro probar que este médico objetor de conciencia en la órbita privada, por ejemplo, no tiene el mismo criterio, o sea que, por ejemplo, practicar abortos en la esfera privada, ¿de qué es pasible este profesional? Del delito previsto por el artículo 85 bis del Código Penal, que es nuevo, que lo incorpora la ley al Código Penal, que es la responsabilidad de los profesionales que dilataren injustificadamente, obstaculizaren o negaren en contravención a la normativa vigente a practicar un aborto legalmente autorizado. Bien. ¿Se entiende? Bien. Sí. Punto 7, por ejemplo, yo les había puesto que para tener en cuenta de la ley es que los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia deberán derivar a otro efector de salud que realice la práctica y deberá cargar con los costos. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo dice la ley.
no el Código Penal, lo dice la ley que reforma el Código Penal. Si un establecimiento médico contiene un grupo de profesionales médicos que son todos objetores de conciencia, eso es una responsabilidad del nosocomio, en este caso, de no tener diversidad de criterios en sus profesionales, razón por la cual se ve obligado a delegar en forma inmediata y hacerse cargo de los costos que ello conlleve, de acuerdo a lo que establece la ley. Otros puntos que le marqué para que tengan en cuenta de la ley es que el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro, y no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posaborto. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, que permite entender que el aborto practicado después de la semana 14, cuando está en juego la salud de la víctima, se trata de un aborto terapéutico. ¿Y por qué? Primero porque la ley dice que ningún personal de salud se podrá negar. ¿Cuándo? Cuando la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro. Por lo tanto, ahí tenemos ponderación de bienes. No se puede alegar ahí la objeción de conciencia, que es un derecho que tiene el médico. Pero aún en ese caso, además de no poder negarse en ese caso, en ningún otro supuesto, así el médico sea objetor de conciencia, podrá negar prestar atención sanitaria post-aborto. ¿Sí? Porque la objeción de conciencia se entiende que puede estar con relación a la práctica del aborto, pero no a la atención de la persona que ya se practicó el aborto. Después, ¿qué otros puntos importantes? Bueno, la reforma de los artículos que ya vimos en la clase pasada, que bueno, que ya los estuvimos viendo, pero más que nada quería enunciarles algunos puntos para sintetizar o esquematizar la ley, a ver si con eso quedaba todo claro, y ahora sí les pregunto a ver si estuvieron pensando, les surgió alguna duda o alguna pregunta para hacer respecto de todo lo que vimos del bien jurídico vida y de los delitos de aborto. Yo mientras aprovecho a tomar un mate. ¿Nadie tiene ninguna duda? Entonces, profesor, los nosocomios, porque hubo varios casos de hospitales o clínicas privadas que decían que no iban a participar en los abortos, que no los iban a realizar. Son pasibles de sanción, en ese caso, los nosocomios, las clínicas, porque dijeron que el plantel de médicos no lo iban a realizar. No, de acuerdo a lo que te acabo de leer, vamos a suponer que yo soy el dueño de una clínica privada. Y como dueño de la clínica privada, yo establezco cuáles son los lineamientos, los criterios de mi clínica. Si tengo un grupo de profesionales que todos me dicen que son objetores de conciencia y yo lo acepto, si viene una persona dentro de los parámetros legales a requerir el aborto, no tengo la obligación de practicarle el aborto, pero sí tengo obligación de derivarla en forma inmediata a un lugar que sí se lo gana, y sí tengo la obligación de cargar con los costos de ese traslado y de esa derivación. ¿Se entiende? Sí, muy claro, profesor, gracias. Yo tenía la misma duda, doctor, porque la situación lo imaginaba yendo yo al Mater Dei o a alguno de los hospitales que dependen de las distintas curias. Claro. Y que, digo, bueno, va contra una situación que efectivamente hay una cuestión religiosa de por medio, más allá que la ley es de salud pública. En ese caso tiene que derivarlo a costa del lugar. Exacto. Fíjense que la ley es clara al respecto. Respeta el derecho a la objeción de conciencia, porque el Estado no le puede imponer por ley una obligación de pensar a las personas, ni de actuar conforme a la reglamentación, pero una obligación de pensar una ideología no se la puede imponer. Por eso queda abierta la posibilidad, y me pareció importante resaltar estos dos puntos que quizás no quedaron tan claros en la clase pasada. Una, lo que dijimos recién, si el nosocomio tiene todos profesionales objetores de conciencia, tiene la obligación de derivar en forma inmediata. ¿Por qué? Porque si no lo deriva en forma inmediata, esa objeción de conciencia es un obstáculo para que la persona gestante pueda practicarse el aborto dentro de los parámetros legales. Por lo tanto, haría responsable al profesional en los términos del artículo 85 bis. Si se salva o si actúa para poder evitar la imputación por el artículo 85 bis, puede objetar la conciencia de la forma que quiera, pero tiene que hacerse cargo de los costos de esa derivación.
Eso Y en los surge casos, claramente de la ley. y en los casos como pasó en Tucumán, es el último que me acuerdo, donde los profesionales de salud proactivamente intentaron evitar el embarazo. Donde el último caso me acuerdo de esta chiquita que había sido abusada por el abuelo. Sí. Y en Tucumán hicieron toda una situación de toda una estratagema para que durante los médicos de salud, para que los médicos el personal de salud no quería hacer el aborto, que incluso el médico que lo hizo fue imputado penalmente. ¿Imputado penalmente? Sí. Si me da un segundo le busco la noticia. Sí, está bien. Yo de las noticias al corriente no estoy muy al día porque no soy ni de mirar televisión ni de leer los diarios. Me entero de algún fallo así o algún caso resonante, pero particularmente siempre tuve el criterio de que de casos que no conozco puedo llegar a tratar de entender o pensar algo o analizar algo en relación a lo que se publica, en tanto y en cuanto sea publicación de alguna actividad jurisdiccional, de lo que digan los medios, y eso nunca, porque No, eso porque lo nunca está en el distorsionan expediente. mucho. ¿Eh? Sí, lo mismo Lo pasó en distorsionan Río mucho. Distorsionan mucho Por lo eso. que es la información. Sí, a mí me enseñaron de chiquito y lo he corroborado de grande. Lo que dicen los diarios y la televisión generalmente no es correcto. Yo estoy de acuerdo. Laboralmente lo tengo que hacer por cuestiones No, de la... sí. Imagínate, yo acá en Mar del Plata durante 6 años organicé un curso de capacitación para todo el periodismo de la ciudad a los efectos de que tuvieran herramientas acerca de cómo informar un caso policial. Y así todo es muy difícil. Pues lo Pero que bueno, vende no es lo real. Una no, pregunta. está claro. ¿Puede derivar un instituto privado a un hospital público? Sí, no hay distinción entre lo privado y lo público, porque la ley es de salud pública. Muy bien. Y si yo mal no tengo entendido, las instituciones, tanto educativas como de salud, por más que sean privadas, tienen en algunos alcances subsidios públicos porque tienen que respetar disposiciones de orden público. Entonces se tienen que ajustar a eso, por más que sean privadas. Hay un ámbito de determinación que no es absoluto en ninguno de los dos casos. Profesor, otra consulta. Sí. En el caso de que el director de una clínica tenga objeción de conciencia y no le permita a sus profesionales realizar el aborto, pero algunos de ellos trabajan, como la mayoría, en varias instituciones, y ellos sí lo practiquen en otro lugar, pero al tener un contrato vigente en la clínica donde el director o el dueño es objetor de conciencia, ¿qué pasa en esos casos con esos profesionales? Porque por un lado no lo están practicando por decisión del dueño del establecimiento, pero por el otro lado lo practican en otro lugar que sí lo pueden realizar. ¿Qué pasa en estos casos con los profesionales? Porque hay un... ¿Qué pasa en relación a qué? Y porque si va a la clínica, la persona no le realizan el aborto porque el dueño de la clínica es objetor de conciencia, pero los profesionales, algunos de ellos, en otro establecimiento sí lo practican, porque ellos no tienen la objeción de conciencia, es una práctica impuesta por la clínica, ¿qué pasa ahí con ellos? Porque es No, seguramente el médico, por más que no sea objetor de conciencia, va a respetar lo que le impone su superior, que es el director de la clínica. En ese caso, el director de la clínica, sin dilaciones, va a tener que derivar a otro nosocomio y hacerse cargo de la derivación. Si es eso lo que me estás preguntando. Claro, pero al médico no le pasaría, no tendría ninguna responsabilidad en ese caso, porque eso no es una decisión personal de él. A eso me refiero. No, si no es una decisión personal de él, no. Al profesional, porque como dice que el médico, si no lo realiza no lo tiene que realizar para todos. Y si el médico que no es objetor de conciencia practica el aborto igual, seguramente será despedido de la clínica. Claro, y si fuese un médico que tenga trayectoria o solvencia económica como para decidir en qué lugares trabajar, seguramente no trabajaría en esa clínica. Como hay docentes, muchos, de la universidad pública que no trabajarían en una universidad privada. Bien. Precisamente por el tratamiento de temas como el que estamos abordando. Bárbaro, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta respecto de esto o podemos dar por cerrado el tema de aborto?
Voy haciendo paneos por las cámaras, si los veo a todos, los que tienen la cámara. ¿Ninguna pregunta más? Profe, yo ¿No? quería hacer una pregunta, pero no tiene que ver con el tema puntual del aborto. A ver. ¿En una universidad privada a los docentes les pueden imponer los temas o el programa, digamos, de la materia? Sí. ¿Sí? Después está en el docente aceptarlo o no. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años atrás, un profesor de la universidad pública, que también era profesor en universidad privada, juez de cámara en su momento, de cámara civil, resolvió un amparo sobre el aborto y del colegio privado fue despedido. Pero después está en cada uno elegir a dónde va y con qué criterio se maneja y qué ideología trata de llevar a las cabezas de las personas que van a formarse allí. ¿El amparo era a favor o en contra? A favor. Amparos que en realidad no deberían haber existido nunca, porque el Código Penal, estamos hablando no del aborto voluntario, sino de los abortos, en el caso de la ley anterior, la discusión estaba en que estaba previsto el aborto eugenésico, que ahora la ley nada dice, y el aborto terapéutico, porque la ley debe haber considerado que el aborto eugenésico está dentro del aborto terapéutico. Pero también estaba en tela de juicio si había o no lo que se denominaba aborto sentimental, que era el aborto producto del embarazo proveniente de una violación. Una discusión desde 1921 hasta ahora, que ha tenido matices y criterios y demás. Cuando a una criatura, porque cualquier persona menor de 18 años es un niño, de acuerdo a la ley, menor de 16 años no solo es un niño, sino que ni siquiera es capaz para la ley penal para decidir, menor de 13 años es incapaz de decidir, de acuerdo a la ley penal. Si una criatura en este contexto es abusada sexualmente o violada, como lo quieren decir, porque aparte la ley incurre otra vez en este problema de hablar de violación cuando el Código Penal no tiene previsto el delito de violación en esos términos. Pero vamos a volver al caso. Si una criatura es violada y producto de esa violación queda embarazada, ningún médico le tiene que pedir autorización a un juez, ni con esta ley ni con la ley anterior, para practicarle un aborto. Jamás podría haber pasado eso. Ese es el antecedente, doctor, del fallo FAL, ¿no es cierto? Sí, hay un montón de fallos, muchísimos fallos a lo largo del país, porque la doctrina fue tomando forma en los últimos 20, 25 años de admitir el aborto sentimental, lo que se llamaba el aborto sentimental, aquel proveniente de una violación, sin ningún tipo de restricciones, porque o bien entraba con la redundancia de la ley cuando decía abuso sexual o atentado al pudor, o bien entraba en el aborto terapéutico, porque nadie puede decir algo en contra de que una criatura de menos de 14, 15, 16 años que es violada y que queda embarazada y tiene que gestar durante 9 meses, no sufre un daño psicológico terrible. Algo que le es aplicable en mi criterio y en el de muchísimos doctrinarios más, a las personas que son mayores de edad. Así sea una mujer grande. Eso es un daño psicológico irreparable. Fíjense a qué punto llega ese daño psicológico y traten de recordar así sucintamente el caso Tejerina, de una mujer que cuando nació el bebé producto de una violación lo mató y la condenaron a prisión perpetua. Una locura, pero bueno. La jurisprudencia nunca admitió plenamente el aborto sentimental. La doctrina sí, la jurisprudencia no. Por eso en ese sentido es un avance importante la nueva ley. En ese sentido, en otros quizás no. Bien. ¿Concluimos con el aborto? ¿Pasamos a los nuevos temas? Tomo los silencios como un sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Les Sí, pregunto, doctor. y espero que las respuestas también sean positivas. ¿Han leído el temario que les indiqué? A ver si podemos agotar todo hoy, porque
obviamente es imposible dar por Zoom y en el tiempo que nos queda el desarrollo completo de todos los temas que tenemos que ver. Así que la idea sería ver si ustedes leyeron, yo les voy a presentar los problemas que presenta cada una de estas disposiciones legales para que los podamos discutir, los podamos analizar en conjunto y que traten de internalizarlo lo mejor posible para una futura lectura. ¿Han tenido la posibilidad de dar una lectura previa a estos temas? ¿No? ¿Nadie? Profe, lo de lesiones y todo eso. Sí, lesiones, homicidio y lesiones en riña, abuso de arma, abandono y omisión de auxilio, esos delitos concretamente. un Quedaba poco. delitos Sí, los contra la leí. persona. Sí, Los sí, leí, leímos. sí. Sí, lo leímos, doctor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar con el delito de lesiones, artículos 89 a 94 del Código Penal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a analizar los delitos de lesiones, porque después la distinción en cuáles son los casos de lesiones graves, cuáles son los casos de lesiones gravísimas, en qué supuesto, todo eso se lo voy a dejar para que ustedes lo lean, tranquilos en su casa, del material bibliográfico que se les dio en la cátedra. Pero las pautas con las cuales hay que estudiar eso son las siguientes. Primero, ¿cuál es el bien jurídico en el capítulo de los delitos de lesiones? Ese bien jurídico es la integridad o la incolumidad personal. Y la incolumidad personal no es otra cosa que la salud. Y la salud, para la Organización Mundial de la Salud, ya vimos que es el estado perfecto o completo de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad al respecto. Teniendo en cuenta cuál es ese bien, cuál es el alcance del bien jurídico, después vamos a ver cada una de las conductas en qué grado afecta ese bien jurídico. Cuanto mayor sea el grado de afectación al bien jurídico, mayor va a ser el disvalor de acción, por lo tanto más grave va a ser el delito. Tenemos las lesiones gravísimas, las lesiones graves y las lesiones leves. ¿De qué depende la calificación de las lesiones? Simplemente del resultado que efectivamente se provoque. Porque el artículo 89 dice el que causar un daño en el cuerpo o en la salud. Por lo tanto, la conducta típica en el delito de lesiones consiste en eso, en causar un daño en el cuerpo o en la salud. Fíjense que cuando habla de causar un daño, y acá podemos distinguir entre cuerpo y salud, es la destrucción, el daño es la destrucción de la integridad o del esquema o de la estructura, ya sea interna o externa, de la salud de la persona, de la parte orgánica de la persona, de la parte física de la persona. Por eso habla del cuerpo, la salud del cuerpo. Pero cuando habla de salud, estamos hablando de la alteración del funcionamiento del organismo de la persona. Entonces, provocar un daño implica, lisa y llanamente, en el cuerpo o en la salud, alterar ese estado de bienestar físico, psíquico y social que el sujeto tiene derecho a gozar sin perjuicio de la enfermedad, más allá de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, la conducta típica es causar un daño en el cuerpo o en la salud. Pero dice el texto legal, causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona. Por lo tanto, ya queda excluido a nivel típico la posibilidad de la autolesión como delito. La autolesión no es delito. Después, cualquier conducta llevada a cabo por el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, porque estamos hablando de delitos comunes, que vaya dirigida a provocar un daño en el cuerpo o en la salud, va a ser constitutiva del delito de lesiones. Ahora, depende del resultado que efectivamente provoque esa conducta, la lesión va a ser gravísima, grave o leve. ¿Por qué? Porque si con la acción de causar o con la conducta de causar un daño en el cuerpo o en la salud provoco la pérdida de un sentido, un órgano o un miembro, o la del uso de un órgano o un miembro, o la pérdida de la capacidad de la palabra o la capacidad para engendrar y concebir, eso va a ser una lesión gravísima. Pero si con esa misma conducta no llego a lograr ese resultado, y por ejemplo, cae dentro del artículo 90, donde
dice que lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes y le provoca una deformación permanente del rostro, o si le produce un debilitamiento permanente en cualquiera de las funciones que vinimos hablando, es una lesión grave. La diferencia entre la lesión grave y gravísima, básicamente, ustedes van a ver los casos después en particular, está en que en una hay pérdida y en la otra hay debilitamiento del órgano, sentido, capacidad y demás. De ese complejo anatómico, anátomo-funcional del organismo humano que integra el concepto de salud. ¿Sí? Cualquier conducta que vaya dirigida a provocar un daño en el cuerpo o en la salud, que no provoque ninguno de los resultados previstos expresamente y taxativamente por el artículo 91, por el artículo 90, por aplicación residual, es una lesión leve. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, sujeto activo dijimos que puede ser cualquier persona porque son delitos comunes, sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, solamente hay que hacer la salvedad de que no puede ser el propio autor del delito. Y acá cobra valor el tema del consentimiento tal cual vimos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque el bien jurídico incolumidad física, que comprende su aspecto físico y mental o psicológico, es un bien jurídico disponible por las personas. Por lo tanto, cualquiera puede brindar su consentimiento para que otro sujeto le provoque un daño en el cuerpo o en la salud, en tanto y en cuanto el consentimiento sea válido, y para que sea válido tiene que ser previo, y para que sea previo tiene que ser libre, y tiene que ser informado. Puede ser expreso o puede ser tácito, en el caso de las enfermedades. Si una persona no puede prestar su consentimiento para que le practiquen una intervención quirúrgica, posiblemente termine muriendo por una afección en su organismo, que fácilmente se puede solucionar con una intervención quirúrgica, que no causa otra cosa que un daño en el cuerpo o en la salud. Pero son lesiones que puede el sujeto pasivo, autorizar a que se las practiquen. Sin ir al caso tan extremo, cualquiera que autorice a otro a que le practique o que le haga un tatuaje en la piel, está autorizando a otro a que le provoque una lesión grave. Entonces, el consentimiento aquí es relevante, solamente tiene un límite. El límite del consentimiento es que se considera que ningún... ¿Ya vieron delitos contra la libertad? Sí, sí, lo vimos. ¿Vieron? Perfecto. Comisión 4, sí. ¿Comisión 3? Sí, la comisión 3 también. ¿5? ¿En la comisión 5 no vieron delitos contra la libertad? ¿Hay alguien Sí, de la doctor, sí lo vimos. Ah, lo vieron, perfecto. Bueno, entonces, lo que ustedes vieron al momento de estudiar la privación ilegal de la libertad y el valor del consentimiento para quitarle la tipicidad o quitarle la antijuridicidad a esa conducta es lo mismo que se aplica en este caso. Solamente cae el valor del consentimiento cuando la conducta consentida, entre comillas, por el sujeto pasivo, atenta contra la dignidad humana. Porque en ese caso el Estado le saca la facultad de autodenigrarse como persona. Ustedes vieron en los delitos contra la libertad que cualquier persona puede prestar su consentimiento para que lo priven de su libertad ambulatoria, momentáneamente, parcialmente, por un periodo de tiempo determinado, para las prácticas de diversidad de actividades. En este caso, el sujeto pasivo también puede prestar su consentimiento para que le provoquen determinadas y específicas lesiones. Pero en la libertad, el sujeto no puede prestar su consentimiento para avalar una reducción a servidumbre, porque va en contra de la dignidad humana. En este caso, el sujeto pasivo tampoco puede prestar su consentimiento para que le practiquen una lesión que lo denigre como persona. ¿Se entiende? Esto tenía mucho más que ver anteriormente con el tema de las operaciones de cambio de sexo y demás, pero lo vamos a dejar ahí para que ustedes entiendan la similitud con los bienes jurídicos y la posibilidad de disponer o no del bien jurídico. ¿Se entendió hasta acá?
Sí, se entendió. Perfecto. Sí, Bien. gracias. Los delitos de lesiones, artículos 89, lesiones leves, artículo 90, lesiones graves, artículo 91, lesiones gravísimas, que ustedes van a leer después en detalle de qué se trata cada uno de los supuestos típicos de lesión, son delitos subjetivamente dolosos, porque la conducta del sujeto de causar un daño en el cuerpo o en la salud va dirigida a la obtención de esa finalidad. El artículo 93, si mal no recuerdo, el artículo 94 establece cuáles son específicamente y taxativamente los supuestos de lesiones culposas. Si la lesión se provoca en el ámbito situacional que describe el artículo 94, que no voy a entrar en detalle porque ya lo vieron al estudiar el artículo 84, son los mismos supuestos que para el homicidio culposo, en esos supuestos la lesión admite la imputación subjetiva a título de culpa. Todos los demás supuestos exigen la verificación del dolo en el obrar del autor. Doctor, ¿y serían agravantes también? No, El las del agravantes, 92. las agravantes están previstas, ya te digo, en el artículo 92. Y en el artículo 93 están previstas las atenuantes. Las agravantes son cuando concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80. Por ejemplo, causarle un daño en el cuerpo o en la salud a mi cónyuge, a mi pareja, a mi conviviente, a un hombre, provocarle a una mujer por su condición de mujer, que en las circunstancias del femicidio, por una cuestión de género, por odio racial o religioso, con el concurso premeditado de 2 o más personas, por ser funcionario público. Cada uno de los supuestos que ustedes ya estudiaron en el artículo 80 con CIMAS, si en esos mismos supuestos fácticos, objetivos, se provoca en vez del resultado muerto el resultado de lesión, las lesiones son agravadas y se incrementa la escala penal. Por el contrario, el artículo 93 establece que en los casos de los supuestos del artículo 81, que ustedes ya estudiaron con CIMAS, que está hablando de el homicidio en estado de emoción violenta, en ese caso la lesión va a tener que responder al mismo contexto situacional de la constatación del estallido emocional en el sujeto para su arrebato y su actuación. Esa lesión es atenuada por el estado emocional. Ustedes se acuerdan que el estado emocional no elimina los frenos inhibitorios, sino que los disminuye. Por lo tanto, lo que se excusa por la ley no es el resultado muerte, sino las circunstancias en las que se la causó. ¿Recuerdan haber leído eso con CIMAS? En este caso ocurre lo mismo con las lesiones. ¿Por qué están fuera del artículo 93 el supuesto de que ustedes han estudiado como homicidio preterintencional? ¿A alguno se le ocurre por qué? ¿O ha leído por qué? No, leerlo no creo que lo hayan leído porque no hay casi autores que se dediquen a explicar ese porqué. ¿Se acuerdan del homicidio preterintencional? El que con propósito de causar un daño produzca la muerte de una persona. Exacto, el que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otro, provoque finalmente la muerte cuando el medio utilizado no haya sido razonablemente, no haya tenido idoneidad razonable para provocar el resultado. Eso que ustedes estudiaron como homicidio preterintencional no es otra cosa que un delito de lesión seguida del resultado muerte. Por lo tanto, no podemos atenuar la escala penal de la lesión en ese supuesto, porque ese supuesto, si alguno tuvo la posibilidad de leerlo, si no, le pido que en algún momento lo lean porque lo vamos a utilizar, y en algún momento lo voy a preguntar en algún examen, ese es un supuesto de delito calificado por el resultado, donde en una misma disposición legal están previstos 2 delitos a nivel típico, que necesariamente tienen 2 aspectos subjetivos. El delito base, que es el delito de lesiones, y el delito resultado, que es el delito de homicidio. El delito base, que es el delito de lesiones,
necesariamente tiene que ser doloso. El delito resultado, necesariamente en este caso, tiene que ser culposo. Es un supuesto legal que si no estuviese previsto se resolvería por las reglas del concurso. Pero ese es el motivo por el cual, dentro de las atenuantes de las lesiones, no figuran las lesiones o lo que se llamaría lesiones preterintencionales. ¿Se entiende esto? Profe, ¿y el homicidio, o sea, la preterintencionalidad, también es un homicidio atenuado entonces y una lesión que se agrava? No entendí. Mira, yo para eso te tendría que preguntar qué te explicó Simas, porque en mi caso particular acabo de presentar una tesis doctoral donde digo que la preterintención no existe. No es nada la preterintención. Es una excepción, un concurso. No, simplemente el artículo del 81 y que el Por inciso eso. B hace referencia a la preterintencionalidad nomás. La preterintención significa ir más allá de la intención, provocar un resultado más allá de la intención. Entonces, en el artículo 81, cuando te dice, quiero provocar una lesión, pero termino provocando un homicidio. Y además establece un recaudo legal que es que el medio utilizado razonablemente no debería provocar ese resultado, porque si no el aspecto subjetivo varía. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que sería un homicidio culposo en sí. el resultado es un homicidio culposo. Claro. Profe, entonces usted eso lo califica como un delito calificado por el resultado, con un delito base de lesión y con un delito resultado de homicidio. Para no aplicar un concurso. Exactamente. No, porque el concurso lo excepciona al legislador. En mi opinión, todos los delitos calificados por el resultado deberían ser eliminados del Código Penal. Pero como eso no ocurre ni va a ocurrir, porque con las reformas siguen dejándolo, fíjense que acaban de reformar el aborto y siguen dejando el resultado muerte como agravante, que le llaman agravante y en realidad no es agravante, sino que es una calificación por el resultado, así que eso no va a ocurrir. Para no violar ningún principio constitucional, lo que tenemos que saber es cómo se compone ese tipo de complejo. En el homicidio es delito base doloso, lesiones, delito resultado, homicidio, necesariamente imprudente. Pero, necesariamente imprudente porque lo dice el legislador al decir que el medio utilizado no debía razonablemente ocasionar ese resultado. Y además por la escala penal que prevé en abstracto. Pero ¿qué pasa con las lesiones? No están previstas las lesiones preterintencionales, como el homicidio. Profe, un homicidio preterintencional podría ser, por ejemplo, a una persona que le dan un golpe de puño, cae, golpea contra el cordón y se muere. Exacto. Eso normalmente es calificado como un homicidio preterintencional. Después, en la práctica, hay que discutir un montón para ver si eso realmente es un homicidio preterintencional. Si es un homicidio culposo o si el resultado muerte está alcanzado o no por el obrar del sujeto activo. Pero bueno, eso es tema de Simas o de otras clases. Profe, disculpe que no moleste. En mi casa se cortó la luz y me tuve que desconectar y tengo pocos datos móviles. Bien. No sé hasta cuándo. No, por el tema de la asistencia más que nada. Escribime un mensaje en el chat que yo después los reviso todos. Bien, gracias. Me fijo los horarios sí, y recién presente o ausente ahí. Recién se cortó la luz en casa y nada, por eso me desconecté directamente. Está bien, bueno, ojalá que te vuelva rápido. Gracias, ahora pongo un nombre. Bien, entonces, el problema acá está que las lesiones, lo que se deberían llamar lesiones preterintencionales, no están previstas. ¿Cuál sería el caso? Quiero provocarle una deformación permanente en el rostro a la víctima que yo elijo. Y comienzo a actuar para provocar ese resultado. Pero, porque no calculo bien, porque no llevo adelante correctamente mi plan, o por intervención de terceras personas, le provoco un resultado más leve, que son lesiones leves. ¿Cómo se califica ahí? ¿Como lesiones leves o como lesiones graves o gravísimas en grado de tentativa? Ahí se presenta la disyuntiva. Sí, Nicolás, ¿qué me decías? ¿De la lesión? No te llegué a escuchar todo. ¿No estaríamos frente a una lesión leve? Materialmente sí. La discusión ahí está en que
¿Le imputo las lesiones gravísimas en grado tentativo o le imputo las lesiones leves en grado de consumación? Si tuviésemos una disposición parecida a la del artículo 81, lo podríamos resolver de acuerdo a lo que nos diga el legislador. Pero acá lo que nosotros tenemos que respetar es cuál es el principio de culpabilidad y cuál es el principio de legalidad. Si el sujeto, en el caso en concreto, podemos probar que hizo posible por provocar un resultado y por razones ajenas no lo logró, por más que el resultado que efectivamente logró sea menor al el delito que se le debe imputar es la tentativa del delito propuesto, no del delito alcanzado. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ocurre más o menos lo mismo, que se los debe haber explicado Simas, de qué pasa. Por ejemplo, el artículo 90 dice que es una lesión grave poner en peligro la vida de la persona ofendida. Entonces, si yo tengo un sujeto que quiere matar a otro, se propone matar a otro, y elige un medio por el cual está decidido a matarlo, y acciona contra él, y no logra matarlo, pero le provoca lesiones graves, porque corrió peligro su vida, ¿qué delito le imputamos? ¿Lesiones graves o tentativa de homicidio? Y si no le provoca lesiones graves y las lesiones que le provoca son leves, ¿qué delito le imputamos? ¿Tentativa de homicidio o lesiones leves? Ese es el problema. Y todo eso se resuelve con la acreditación del aspecto subjetivo. Si el aspecto subjetivo no se puede acreditar, ustedes acuérdense, y esto viene de Penal 1, acuérdense que nosotros, como les dije en la primera clase, nosotros estamos focalizándonos en el estudio de la segunda de las categorías analíticas de la teoría del delito, que es la tipicidad. Y para que haya tipicidad, tal como ustedes estudiaron en Penal 1, tiene que haber plena conformidad entre el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo de la tipicidad. Por lo tanto, no solo tengo que probar la materialidad externa de la conducta, sino que tengo que probar el aspecto subjetivo del autor. Si yo pruebo las dos cosas, más allá de que el resultado se haya logrado o no, tengo la posibilidad de imputar el delito más grave. Pero si no puedo probar el aspecto subjetivo, tengo atipicidad subjetiva respecto al delito más grave y me veo en la obligación de caer en el delito más leve. Nosotros después de esto vamos a ver si llegamos a ver el tema de abuso de armas. Abuso de armas que tiene dos modalidades, vamos adelantando ya. El disparo con arma de fuego y la agresión con toda arma. Vamos a suponer que el sujeto A quiere matar al sujeto B. Y para eso elige agarrar un arma de fuego y efectuarle 5 disparos, porque quiere matarlo de 5 disparos. Y resulta que el sujeto B se percata de esta situación y empieza a tratar de escaparse, y el sujeto A le efectúa los 5 disparos. Esa conducta, objetivamente, si yo corto la narración del hecho así, y no les digo qué pasó, ustedes me van a decir, y si le pegó algún disparo y lo mató, es homicidio, ¿o no? Que en eso no hay ninguna duda. Si le pegó algún disparo y lo mató, es homicidio. Sí. Y si no lo mató, ahí empieza el problema. Si no lo mató y le provocó una lesión grave, ¿qué le imputó? Tentativa de homicidio y lesiones graves. Y si no le provocó una lesión grave y le provocó una lesión leve, ¿qué le imputó? Tentativa de homicidio o lesiones leves. Y si no le provocó ninguna lesión, ¿qué le imputó? Tentativa de homicidio o disparo con arma de fuego, donde la ley exige que no se provoque ninguna lesión. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que la materialización de la conducta se tiene que corresponder plenamente con el aspecto subjetivo para poder imputar un delito. ¿Está? Si hay correspondencia, es independiente el resultado. El resultado me va a decir si va el delito consumado o el delito tentado. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, por ahora venimos bien. Acá estoy viendo, perdón, Agus Angulo. ¿Vos sos la hija de Adrián? Sí. ¿Cómo te va? Tanto Bien. tiempo. Sí, de chiquita. Mándale un saludo a tu papá. Dale. Perdón, Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, teníamos
más delitos. A ver qué leyeron de este y a ver cómo interpretan este delito, que es homicidio o lesiones en riña. Que sea homicidio, que sea lesiones, no me interesa para la explicación del tipo penal porque ese es el resultado. Ya vimos que el resultado condiciona la aplicación, pero lo que me importa es si pueden analizar el tipo penal. ¿Leyeron este tipo penal? ¿Leyeron el fallo Antinir? ¿Leyeron algo? Está todo en el portal, ¿eh? Si alguien lo leyó, dígame, si no lo leyeron no hay problema, después lo van a leer, porque para el examen lo tienen que leer. ¿Entendieron de qué se trata este delito? ¿Alguno lo entendió? ¿Nadie lo entendió? En función de eso veo cómo lo arranco. Lo que yo entendí, perdón que tengo techo, pero bueno, me quedó así la configuración. No hay problema. Lo que yo entendí es que para que se configure este delito, primero tiene que haber un conflicto físico entre las partes, y que dentro del conflicto físico, para que no pueda alegar ni defensa propia ni demás, tiene que haber que las acciones de, por ejemplo, una pelea sea con las acciones que sean correspondientes el uno al otro, se están golpeando con las manos, sea con las manos, con el físico, si es con otros elementos sean comparables. Está muy bien. A partir de eso es que corresponde empezar a hacer el análisis. Ahora, para no quedarnos sin clase para los otros delitos que vienen, que son importantes también. Ustedes van a leer para el examen la bibliografía que se les indicó, el fallo Antinir, que es el último precedente de la Corte de Nación respecto de este delito, y la forma de interpretar el delito, pero yo les voy a dar algunas cosas para que ustedes puedan tratar de entenderlo cuando lo leen. Primero, vamos a leer el artículo, que si ustedes tienen el código a mano, que sería bueno que lo tengan siempre a mano, van leyendo conmigo. Dice, cuando en riña o agresión, ahí ya hagan dos circulitos, riña o agresión, en que tomaren parte más de 2 personas, resultare la muerte o las lesiones de las determinadas artículos 90 y 91, se excluye el 89, sin que constare quienes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará prisión o reclusión de 2 a 6 años. ¿Sí? Entonces, lo que castiga la ley es tomar parte en una riña o agresión de más de 2 personas, de la cual resulta la muerte o la lesión, grave o gravísima, no leve, pero además exige que no se pueda determinar quién es el autor o los autores que provocaron ese resultado. A mí la duda que me generó todo esto fue el hecho de decir, ¿cuándo aplico este artículo y cuándo aplico el delito de homicidio agravado que sea en banda? Ahí vamos, porque ahí está el punto. El primer problema que tiene este tipo penal es la discusión acerca de la constitucionalidad de esta norma. Gran parte de la doctrina, y de la jurisprudencia también, ha resuelto de que esta disposición legal es inconstitucional, porque viola el principio de culpabilidad y porque viola el principio fundamentalmente del indubio pro reo, y también el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque al decirme, sin que conste sin que conste quienes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia. Es decir, uno agarra del brazo, otro agarra del brazo, otro pega un puntazo en el corazón, los 3 son autores. ¿Por qué son autores? Porque yo que lo tengo que investigar no puedo determinar quién hizo cada cosa. Eso viola el principio de inocencia, eso viola el principio de culpabilidad y fundamentalmente viola el principio del indubio pro reo. Ante la duda, tengo que absolver, no puedo condenar, es al revés. Entonces, para salvar esos problemas, la forma de interpretar este tipo penal es la forma inversa a la que ustedes ya estudiaron en el homicidio con el concurso premeditado de 2 o más personas. ¿Sí? Vamos a tratar de analizarlo de esa forma, entonces. Primero. Lo primero... Sí. Una consulta. El caso de Villa Gesell, de Fernando Sosa, es homicidio en riña, ¿no? Después de terminar toda esta explicación, si quieren lo conversamos entre todos, a ver qué opina cada uno. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, o ya leyeron, o ya tuvieron la clase de lo que es un homicidio calificado con el concurso de 2 o más personas,
o agravado por alevosía, pero todavía no leyeron y no saben qué es el homicidio en riña. Entonces vamos a ver cuáles son los presupuestos para poder hablar de una riña. En primer lugar, fíjense que el tipo legal, y siempre me van a ver a mí, ahora porque me ven a través de una cámara, pero si no en la clase presencial, yo siempre doy la clase con el código en la mano, porque con el código en la mano es la única forma de entender o tratar de dilucidar qué quiso decir el legislador, y no violar el principio de legalidad, primer principio a tener en cuenta, es que el legislador habla que tiene que haber una riña o una agresión. Entonces yo primero lo que tengo que hacer es definir qué es una riña y definir qué es una agresión. A su vez, después me dice los que tomaren parte, más de 2 personas. Por lo tanto, voy a definir la riña y voy a definir la agresión con el agregado de que tienen que ser más de 2 personas. Pero antes de meter a esas 2 personas, lo que tenemos que saber es que la riña y la agresión no son lo mismo. Riña es cuando hay acometimiento recíproco de 2 grupos de personas, o de una persona contra otra. Acá no importa el número de personas en el concepto de riña, pero después el número de personas va a importar a los efectos del tipo penal. La riña es cuando 2 personas se pelean, mano a mano. 2 contra 2, 3 contra 3, 2 contra 3, 2 contra 1, 1 contra 3, 1 contra 1, pero hay pelea, hay acometimiento recíproco. Eso es la riña. Y si quieren ver lo que es una riña, fíjense lo que es una riña de gallo en los videos de YouTube, porque ahora están prohibidas, así que no la van a poder ver en vivo. O en la serie Un gallo para Esculapio, que está buena la serie para que la vean también. Eso es riña, pero eso no es agresión. La diferencia de la riña con la agresión es que en la riña hay acometimiento recíproco de 2 personas o 2 grupos de personas entre sí, y en la agresión hay claramente una parte víctima y una parte, voy a cambiar el término de víctima, o sí, hay una parte víctima que lleva el rol de recibir el castigo y hay una parte victimaria que lleva el rol de propinar el castigo. No hay acometimiento recíproco, hay acometimiento unilateral. ¿Se entiende la diferencia? 3 personas se pelean con otras 3 personas y eso es una riña. Si 3 personas o 4 personas se pelean contra otra persona o le pegan a otra persona que está sola, eso es una agresión. Independientemente del número de sujetos. Cuando hay un sujeto que recibe castigo y no se defiende, eso es agresión. Que no se defiende porque no forma parte de la riña. Si hay 2 sujetos que se agreden mutuamente, por más que la agresión sea alternativa y en un momento sea victimario, en otro momento sea víctima, eso no deja de ser una riña. La diferencia sustancial es que en la riña hay acometimiento recíproco y en la agresión hay acometimiento unilateral respecto de quien recibe ese castigo. ¿Se entiende la diferencia? Si se entiende, seguimos, si no, no. Sí, se entiende. Sí, sí. Sí, doctor, se entiende. Perfecto. Una vez que tenemos claro eso, ahora tenemos que seguir leyendo el código que dice en que tomaren parte más de 2 personas. ¿Cómo entiendo esto? Más de 2 personas en una riña. Más de 2 personas en una agresión. Más de 2 personas, ya el legislador me está dejando de lado la pelea mano a mano, porque más de 2 personas son al menos 3. Y en una riña, salvo que sean los 3 contra los 3, que es algo muy difícil, va a ser siempre como mínimo 2 contra 1. Por más que sea riña. Si es agresión, también como mínimo tienen que ser de 2 contra 1. Después puede ser de 3 contra 1, de 4 contra 1, de 5 contra 2, de 5 contra 3, de 7 contra 3. Es indistinto, tienen que ser más de 2 personas. Al poner el legislador más de 2 personas, está dejando de lado un supuesto que generaba discusión. ¿Qué pasa cuando 2 personas se pelean mano a mano? Ese supuesto no entra en este tipo penal. ¿Pero saben por qué no entra en este tipo penal? Porque el legislador, cuando pone más de 2 personas, está siendo coherente con lo que todos le objetan después, cuando dice que no se puede constatar
¿cuál es la persona que causó la lesión? Si tengo una pelea de 2 personas y uno resulta severamente lastimado, el autor no puede ser otro que el que le pegó, porque es uno solo. No puedo tener dudas, por más que no lo haya visto en el momento. Entonces, como la ley me exige que no se pueda determinar la autoría de quien causó efectivamente la muerte o la lesión, es coherente eso con que me pide un requisito de que tengan que ser más de 2 personas. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Riña o agresión en el que tomen parte más de 2 personas. En esa riña o agresión en el que tomen parte más de 2 personas, todavía no hay delito si no ocurre el resultado que prevé la norma. Ese resultado puede ser la muerte o alguna lesión grave o gravísima, no leve. Si es la lesión leve, este delito no se aplica. ¿Vamos bien? Si no hay resultado, no hay delito. Si hay riña o agresión y hay más de 2 personas, pero no hay resultado, no hay delito. Ahora, si hay riña, agresión, hay más de 2 personas y hay resultado, seguimos con el análisis del tipo penal. Me dice la ley, sin que constare quiénes causaron o la muerte o las lesiones. ¿Por qué? Porque si por prueba testimonial, prueba fílmica, y acá si quieren después lo aplican al caso que me mencionaba una compañera de ustedes recién, se puede determinar quién provoca finalmente el resultado, tampoco se aplica esta disposición legal, por más que en la riña o agresión hayan participado 10 personas. A ver, si 3 personas comienzan a pegarle a otra, y cada uno le pega trompadas, patadas, qué sé yo, y llega un momento donde uno de los 3 va y le pega una patada en la cabeza donde le rompe el cuello y la persona muere, o le parte el cráneo y la persona muere, o le pega un botellazo en la cabeza y le parte el cráneo y la persona muere, y en la autopsia se determina que la causal de la muerte es esa, el resultado muerte es perfectamente imputable a ese sujeto, por lo tanto no se aplica esta disposición legal. Después habrá que ver qué grado de participación tienen en el homicidio los otros 2, pero la disposición legal que se aplica no es homicidio en riña. Es un homicidio agravado o simple, pero homicidio, no en riña. ¿Se entiende por qué es importante ir analizando palabra por palabra del texto legal para ver cómo va dejando de lado supuestos? Tengo que tener riña, agresión del que tomen parte más de 2 personas, tengo que tener muerte, lesiones graves o gravísimas, pero a su vez tengo que tener la imposibilidad de determinar quién causó esa muerte o esas lesiones. En ese caso, dice la ley, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se aplicará la pena que prevé. Esta parte de la disposición es lo que hacía tildar de inconstitucional la norma, tal cual lo vimos recién. ¿Cómo se interpreta esta disposición para que no sea declarada inconstitucional? El delito acá no es el homicidio, el delito no es la lesión. El delito es tomar parte en una riña o agresión. El resultado deviene como consecuencia. Y doctor, deontológicamente ¿no sería que no quede impune un resultado por la falta de poder determinar el autor? Ese es el fundamento por el cual se prevé la disposición, pero lo podrían haber previsto muchísimo más claro. Eso obliga a que haya que interpretar la norma de manera tal de salvar la constitucionalidad, cuando en realidad el principio de legalidad debería estar respetado por el legislador primero. Pero acá no ocurre. Entonces, la forma de interpretar esta disposición para salvar la constitucionalidad es que el delito es tomar parte en la agresión o riña de más de 2 personas en la que devenga un resultado que tiene que ser muerte o lesión grave o gravísima. No es delito, no es el delito matar o provocar lesiones. El delito es participar de la riña o agresión, tomar parte, dice la ley, de la cual deviene un resultado que no se sabe quién lo provocó. ¿Se entiende esto? Con mucha más claridad lo van a entender cuando lean el fallo Antinir, porque los jueces de corte lo explican mucho mejor que yo, y con mucho más tiempo. Pero la idea era presentarles esta forma de interpretar el tipo penal para que ustedes después puedan ir a leer y entenderlo y poder explicarlo cuando se les pregunte en el examen. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda?
Doctor, discúlpeme, ¿cómo era el fallo? ¿El nombre? Antimir, con ñ. Está en el blog, para que lo lean. Profesor, este artículo y el 165 que utilizan esta resultare muerte, el verbo resultare, que es impersonal, porque el resultar es un verbo que no es conjugable, son anticonstitucionales. ¿Por qué existen todavía? No sé. No. Llevo estudiando eso más de 18 años. ¿Y no hay respuesta? Yo escribí la tesis doctoral, así que no. Siguen existiendo porque la política criminal en un estado como el nuestro se origina, y las reformas legales son consecuencias, se origina de acuerdo a la demanda social que hay en el momento y a la incongruencia del legislador, que copia disposiciones legales de códigos diferentes, que no son compatibles entre sí. Por ejemplo, Sima les debe haber explicado el artículo 80, inciso séptimo, que prevé el homicidio criminis causa, proviene, o fue tomado, o fue copiado, del Código Penal italiano. El artículo 165, que es el robo con homicidio, fue tomado del Código Penal español. En el Código Penal español existe el 165 porque no existe el 80 séptimo. Y en el Código Penal italiano existe el criminis causa porque no existe el robo con homicidio. Bueno, acá copiamos los dos y los hacemos vivir en un mismo texto legal. Pero Sí. si, Adriana, si te interesa el tema y querés profundizar un poco más, en el blog hay colgado un trabajo que hice yo que se llama Problemas de imputación en los delitos calificados por el resultado, que te va a explicar un poco todo esto. Y te va a ayudar a poder interpretar todos los tipos penales calificados por el resultado que estamos estudiando y vamos a seguir estudiando. Gracias. Desde el 165 que estoy trabada y no lo veo y no lo veo, ninguna explicación. Leí todo lo que pude, que no es mucho, y sigo, y lo mismo me pasa con este, el resultare muerte. Resultare muerte. Sí, es largo de explicar. Bueno, eso se los da Simas, ¿no? Sí. Bueno, gracias, pero... ese trabajo le puede ayudar a entender, y después imputación en delitos ¿Cómo? calificados, problemas de imputación en delitos calificados por el resultado, es el nombre. Exacto. Gracias. Sí, sí. Y además leer lo que escribió Simas, porque el libro más importante que se escribió en Argentina sobre el delito de robo con homicidio, lo escribió Simas, hace como 15 años atrás. Lo actualizó en 2 ocasiones y nunca jamás nadie pudo superar esa obra. Así que no comparto la opinión de Simas, porque yo tengo una opinión diferente a partir del análisis del delito como calificado por el resultado, pero es la obra más importante que hay sobre ese delito, que obviamente no lo van a leer porque el delito tiene como 1000 páginas, el libro tiene como 1000 páginas, pero lean la explicación que él da, porque a la conclusión se llega más o menos de manera pacífica. En el robo con homicidio, el robo es un delito doloso, el homicidio necesariamente debe ser doloso. Y el resultare, ahí se conjuga en que el homicidio se debe provocar, o se debe producir, no producir, se debe provocar, en el ámbito temporo-espacial del robo. Sí, estuve leyendo el resumen de el criminis pensamiento. causa, Sí. En el criminis causa, el homicidio se provoca para preparar, para facilitar o para ocultar otro delito. Sí. Son 2 cosas diferentes. Cuando se provoca un homicidio, siempre hablando con un homicidio vinculado a un robo, porque a otro delito se puede vincular de otra forma. Cuando el homicidio no se puede responder por qué, para qué y cuándo, va al 165. Si no, queda en el 80 séptimo. 87. Gracias. De Gracias. nada. Bien, homicidio y lesiones en riña. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Quedó más o menos claro? Ahora yo les pregunto a ustedes, porque no me acuerdo a qué hora entramos, no sé muy bien a qué hora termina. ¿Tenemos tiempo para seguir con
abuso de armas y abandono de personas de omisión de auxilio. No, termina 7:30. 7:30. ¿Lo dejamos para la clase que viene? Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo para la clase que viene entonces. ¿El blog está en el campus? ¿Perdón? ¿El blog está en el campus? No escuché. Que si está en el campus el fallo y el blog. Sí, eso está o en el campus, que yo no sé ni cómo se entra, pero sé que Eugenia de la Comisión 4 se encarga de subir todo, o en el blog del grupo de Facebook, de Cátedra Penal, Comisiones 3, 4 y 5, ahí hay una solapa que se llama archivos, ahí están todos los archivos de los que hablamos siempre. Toda la bibliografía. Incluso hay más bibliografía de la que tienen que leer, pero para que puedan leerla. Bueno, escúchenme, antes de empezar con la asistencia, así se van despidiendo a medida que van diciendo presente. Para la clase que viene, martes próximo, misma hora, vamos a tratar de que empezar a tiempo, porque creo que es la última antes del examen, ¿no? ¿El examen cuándo es? Es el 4. El 4 y hoy es 20, 27, sí, bueno, es la última clase. Para la clase que viene les pido que lean, por favor, a ver si podemos meter todo en la misma clase, abuso de armas, que es 104 a 106, abandono de persona y omisión de auxilio. Con eso terminamos delitos contra las personas, porque acuérdense que yo les dije que duelo lo iba a sacar, y lo voy a sacar. Y si pueden, no sé si vamos a poder, pero si pueden, lean el capítulo de extorsiones. Sí, de extorsiones, que es lo que queda de la bolilla de delitos contra la propiedad que doy yo. Si llegamos a ver extorsión completo la clase que viene, entra en el primer parcial. Si no, va a entrar en el segundo parcial. ¿Está? Depende en parte de ustedes también. Todo lo que no entre ahora, entra después, pero entrar va a entrar todo. Sí o sí para la clase que viene entonces, de abuso de armas, abandono de persona y omisión de auxilio. Y cualquier pregunta o duda que tengan de los delitos que vimos hasta acá. ¿Está? Escucho. ¿Alguna pregunta? Antes de terminar, porque termino tomando asistencia. A medida que van diciendo presente, si quieren se van desconectando y después leo los que quedaron en el chat. ¿Alguna pregunta más? No, muchas gracias. Profe, entonces ¿Perdón? Yo sí, una pregunta. Sí, decime. Entonces las peleas en la calle, básicamente, que se dan, si no producen lesiones graves o gravísimas o muerte, no serían delito en sí. Claro. ¿Cómo? Perdón, me perdí una parte. ¿No serían delito? No, perdón. Quería decir, si no serían delito en sí las peleas en la calle, si no producen ni lesiones graves, ni gravísimas, ni muerte, ¿en sí no son Sí. delito? Sí, lo que pasa es que el delito se le imputa a la persona que lo provoca. No se aplica esta norma legal. Se aplica el 89, el 90, el 91. Lesiones leves en caso de no, ¿no? Lo que Lesiones haya leves. provocado. Claro. Bueno, o graves, alguien o me gravísimas. mencionó recién el caso de Villa Gesell. En el caso de Villa Gesell, como en casos que pasan todos los fines de semana acá en Mar del Plata, generalmente en la costa o en barrio marginal, todos los fines de semana pasa algo acá que es similar a eso, lo que pasa que tiene otra difusión, muchas veces porque no termina con la muerte. Cuando se pelean grupos de personas, una cosa es que se peleen más de 2 personas por lado y se peleen todos contra todos, y otra cosa es que en el transcurso de la pelea varias personas encierren a otra para provocarle todas las lesiones que quieran. Son dos cosas diferentes. Y si en el contexto de la pelea se puede determinar por algún medio quién fue el que provocó la lesión, por ejemplo, se pelean 3 personas contra 4 personas, y resulta que una víctima cae en el piso, la van a auxiliar, está muerta porque le estallaron una botella en la cabeza.
y se puede ver que se va caminando con la botella a uno de esos 4, al que se le va a imputar el delito es a ese. ¿Se entiende? En el caso de Villa Gesell, no sé muy bien qué fue lo que fue pasando después con el expediente, pero si se pudiese determinar que lo que terminó con la vida de ese chico fue lo que provocó la patada en la cabeza, que está filmada, que se la da uno que está individualizado, más allá de la responsabilidad de los otros, el autor del homicidio es ese. Por otro lado, si se puede determinar de alguna forma que estaban o se habían puesto de acuerdo previamente para entre 4, 5, 6 o 7 ir a agarrar a uno y golpearlo, el resultado que provoquen va a ser agravado por el concurso de personas y eventualmente hasta por la alevosía también. Si primero se lo debilita para dejarlo en estado de indefensión para después poder matarlo. Pero todo eso depende del supuesto fáctico concreto, el caso en concreto. No sé si era eso lo que me preguntaste, Mariano. Pero supongamos que en un caso que 2 personas se pelean en la calle, no producen Sí. ni siquiera lesiones. ¿Eso entraría dentro de un delito? No, si no hay lesiones, no. A lo sumo puede ser una contravención, pero ya las contravenciones casi no se aplican porque es un código, es un código contravencional de la época de la dictadura y ya casi no se aplica. Ahora, si se pelean 2 personas y una le provoca lesiones graves, se le imputa el delito de lesiones graves, no en riña, lesiones graves. Le provoca la muerte, se le imputa homicidio. Si le provoca la muerte, porque por ejemplo, tuve un caso así, si se pelean 2 personas y una la golpea a la otra y la golpea porque la quiere lastimar, pero resulta que de la golpiza lo termina matando, eso, a lo sumo, será un resultado imprudente de homicidio con lesiones, un preterintencional o como lo quieran llamar, pero el resultado muerte o lesiones se le imputa a él porque claramente es el autor. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a la asistencia. Abate, Albarracín, Alonso, Álvarez, Andrades, Arévalo, Presente. Bailac. ¿Arévalo presente? Sí, Arévalo presente, profe. Bien. ¿Bailac? Bailac presente. Bien. Blanco, Blanco presente. Bogiano, Presente, doctor. Abate le puso Boacenco. presente, profe. ¿Cómo? Abate le puso en el chat presente. Está bien, yo lo del chat lo miro después. Ahora es con los que van diciendo presente y los voy anotando. Boacenco, Bonibardo, Bustamante Cruz, Bustamante Nancy, Cabrera, Presente. Calonge, Cabrera presente, Sí. Calonge presente. Calonge Canale. presente. Presente. Cariac, Carletti, Presente. Carrara, Presente. Carro, Caruso, Presente. Caviedes, Presente. Ciardulo, Cisnero, Presente. de Sousa, Presente. de Sousa, Del Pos, Díaz Valeri, Presente. Duarte, Duarte Lucía presente. Duarte, Lucía Flor sos, ¿no? Ujú, sí, Ah, porque estabas anotada como Natalia Soledad, ¿te dije? exacto. Yo hoy lo consulté con el doctor Simas y me dijo que figuró como Duarte Lucía. Perfecto, presente. Estrada, Estrada, ¿cuánto? Estrada Marta, Sí, presente. bien. Voy a empezar a nombrar los nombres entonces. Falomir María, Presente. Fangio Magalí, Presente. Pabelis Manuela, Fernández Constanza,
Presente. Ferrario Constanza. Ferrarío, perdón, Constanza. Fichera Jazmín. Flacavento Agostina. Presente, Flacavento. Bien. Floco Ailén. Gabilondo Karen. Presente. Garibotti Andrea. Garro Matías. Presente, Garibotti. Garibotti. Garro Matías. Gerasi Rodríguez Alan. Ginestet Juliana. González María. Gorostidi Sofía. Presente, Gorostidi. Greco Ariel. Gudiño Carla. Guerrero Fabián. Presente, profesor. Bien. Herrero Facundo. Presente. Igartúa Dalma Sol. Presente, Igartúa. Me pareció haberlo visto. Introcaso Franco. Presente. Kessler Tobías. Presente. Laice Romina. Presente. López Molina Juan Ignacio. Presente. Lorente Delfina. Presente. Martín Natalia. Presente. Martínez Etayo Santiago. Martínez Maribel. Maceli Natalia. Profesor, se quedó sin datos Natalia Maceli, por eso no se desconectó, se tuvo que desconectar. Está bien, pero presente. ya me avisó en el chat, ahora después me pongo en el chat. En el chat no lo puso, por eso. Ah, ¿no Le lo avisó puso en el al chat? principio. No, no lo puso. Bueno. Yo igual todos los que escriben en el chat me queda el registro de la hora que escribieron y todo, por eso a los que estaban les pongo y a los que no, no. Ella le habló al Maure- principio de la clase, por eso le recuerdo, Sí. le dijo al principio que estaba conectada con los datos del celular. Por eso ella sí la tengo anotada. Listo, gracias. De nada. Maureria Camila. Mingrone Augusto. Pacioli Constanza. Presente. Pacioli presente. Pacioli, presente. Bien. Pajela Adriano. Palmada Brandon. Paredes Elena. Pérez Lescano Leila. Presente. Pérez Diana. Perdón. Pérez Dayana. Pérez Fátima. Presente. Piccolo Liliana. Presente, Picoló. Piccolo, perdón. Pimpinato Paula. Ponce Tomás. Póstigo Valentina. Presente, Ponce Tomás, disculpe que se me había cortado. Bien. Ramírez Karina. Reinaga Franco. Ricciardi Presente. Franco. Reinaga Franco. Bien. Ricciardi Mariano. Rómbola Ariadna. Rota Néstor. Rosas Leonardo. Presente, doctor. Bien. Salvatierra Pablo. Zanelli Juan Mariano. Zanelli, presente. Zanelli. Sí, Zanelli. Bien. Sepúlveda Franco. Presente. Simone Juan Cruz. Y Martina. Presente, Siri. Soler Abigail. Presente, Soler. Soleres, ¿no? Soler Abigail. Perfecto. Espadari Manuel. Espadari. Estrada Eric. Tojo Lara. Presente.
Tolosa Micaela. Troya Candelaria. Bolodar Danco Iván. Weiss Adriana. Presente. Zavala Jonathan. Ceballos Aaron. Forcilio Sergio. Presente, doctor. Larregui María Camila. Presente. Echeverría Paula. Angulo Agustina. Te vi. Ahí está. Presente. Y Nicolás Lete. Está ahí. Presente, Nicolás Late. Bien. ¿Lete o Lates? Late. Perdón, te había notado mal. Bien. ¿A alguien de los que está acá presentes no nombré? Bueno. Albarracín. Bueno, ahora pongo los del chat. Si hay alguno presente que no haya nombrado, me avisa. Ahora voy a revisar el chat.